En el mundo moderno solemos imaginar la Edad Media como una época de caballeros, banquetes reales y enormes mesas llenas de carne, vino y platos exóticos. En las películas, los reyes comen cisnes asados mientras los caballeros arrancan con las manos trozos de carne jugosa entre música y risas de los cortesanos. Pero la realidad era muy diferente. Para la mayoría de las personas, la Edad Media fue una época de supervivencia constante. La comida, a menudo era escasa, estaba en mal estado o era tan extraña que hoy parecería casi incomible. Lo que una persona medieval ponía en su boca cada día podría provocar repulsión incluso en el gourmet moderno más atrevido. Y no se trataba solo de pobreza, simplemente no tenían otra opción. La cocina medieval no se formó por el gusto, sino por la necesidad. Para entender por qué la comida en la Edad Media era tan extraña, hay que imaginar una vida sin refrigeradores, sin conservas, sin supermercados y ni siquiera con métodos básicos de almacenamiento. La carne empezaba a estropearse pocas horas después del sacrificio. En verano, podía volverse peligrosa literalmente en un solo día. Los campesinos y cocineros buscaban constantemente maneras de ocultar el olor y el sabor de la comida en mal estado. Por eso la cocina medieval estaba llena de especias fuertes: canela, clavo nuez, moscada, pimienta negra. Estas especias no eran solo para dar sabor, ayudaban a ocultar el olor de la carne que comenzaba a pudrirse. Muchas personas hoy creen en el mito popular de que las especias se usaban solo en las cocinas reales. En realidad eran tan valiosas que a veces se utilizaban como moneda. Pero incluso una pequeña cantidad podía salvar un plato que ya comenzaba a estropearse. Por eso los cocineros medievales no temían mezclar combinaciones de sabores increíbles. Carne dulce, pescado con miel, gachas con especias. Para una persona moderna suena extraño, pero entonces era algo normal. El plato más popular de los campesinos. Si piensas que los campesinos medievales comían carne todos los días, eso es un gran mito. La base de su dieta era un plato llamado pottage. Era una sopa espesa o un guiso que se cocinaba en un gran caldero. En ese caldero podían echar prácticamente todo lo que encontraban: repollo, nabo, cebolla, grano, hierbas silvestres, frijoles, a veces trozos de carne vieja. Pero lo más interesante es que ese caldero muchas veces nunca se lavaba. Cada día simplemente añadían nuevos ingredientes. La sopa vieja permanecía en el fondo y al día siguiente añadían más comida encima. A veces ese caldero podía hervir durante semanas o incluso meses. Imagina una sopa que se cocina sin parar, que se llena constantemente con nuevos ingredientes y que nunca se limpia. Ese era el almuerzo típico de millones de personas en Europa. El pan era el alimento principal de la persona medieval. Pero no era el pan suave que compramos hoy. Las personas pobres comían el llamado pan negro, hecho con grano muy grueso. En la harina a menudo quedaban cáscaras, polvo e incluso pequeños fragmentos de piedra. La razón era simple: el grano se molía con molinos de piedra. Con el tiempo, las piedras se desgastaban y pequeñas partículas terminaban en la harina. Eso significa que las personas literalmente comían pan con polvo de piedra. Los arqueólogos modernos encuentran esqueletos medievales con un problema muy característico: dientes extremadamente desgastados. Los dientes de muchas personas parecen como si hubieran masticado papel de lija durante décadas. La causa era precisamente ese pan. Además de gachas y pan, las personas medievales comían muchos productos que hoy parecen casi increíbles. Uno de ellos era el pescado fermentado o podrido. En las regiones del norte de Europa, el pescado a menudo se fermentaba. Se dejaba fermentar en barriles durante semanas o incluso meses.
El olor era tan fuerte que algunas ciudades tenían lugares especiales donde se permitía preparar estos platos. Pero para las personas de aquella época era un alimento valioso porque podía conservarse más tiempo que el pescado fresco. A veces el pescado fermentado se volvía tan blando que podía comerse casi como una pasta. El queso también era muy popular en la Edad Media, pero no siempre era como el de hoy. Algunos quesos se dejaban madurar tanto tiempo que en ellos aparecían larvas de mosca. Sí, la gente literalmente comía queso lleno de gusanos vivos. Y eso no se consideraba un problema. Al contrario, algunas personas pensaban que esos quesos tenían un sabor más intenso. Curiosamente, tradiciones similares todavía existen hoy. En algunas regiones de Italia aún existe un queso con larvas vivas, pero en la Edad Media no era algo exótico, sino parte de la vida cotidiana. En la primera parte ya vimos que la comida medieval no se parecía en nada a lo que muestran las películas. La mayoría de las personas vivía con gachas simples, pan duro y sopas que podían hervir en un caldero durante semanas. Pero incluso esos platos eran solo el comienzo. Las verdaderas rarezas culinarias de la Edad Media empezaban donde terminaba la comida normal. A veces eran experimentos de los cocineros, a veces eran tradiciones y a veces simplemente era desesperación. Porque cuando la gente tiene hambre, empieza a comer cosas que en otros tiempos ni siquiera consideraría comida. Bebidas que podían volver loca a la gente. La Europa medieval consumía mucho alcohol, pero la razón no era solo divertirse. El agua a menudo era peligrosa. Los pozos podían estar contaminados. Los ríos se usaban tanto para beber como para tirar desechos. Por eso la gente prefería bebidas que pasaban por fermentación. La cerveza era casi un alimento diario. Incluso los niños la bebían, pero normalmente era una cerveza débil con muy poco alcohol. Se elaboraba en casi todos los pueblos, pero a veces ocurrían cosas muy extrañas. En la Europa medieval hubo momentos en los que aldeas enteras empezaban a comportarse de forma extraña. Las personas veían alucinaciones, perdían el control del cuerpo o entraban en pánico. Hoy los historiadores conocen una de las causas. Era un hongo llamado cornezuelo del centeno, que a veces infectaba el grano. Cuando el grano contaminado se usaba para hacer pan o cerveza, la gente consumía toxinas naturales que podían provocar fuertes alucinaciones. En algunos casos las personas creían que era una maldición o la obra de demonios, pero en realidad era simplemente comida envenenada, carne de animales que hoy casi nadie comería. La cocina medieval tenía una lista mucho más amplia de animales considerados comestibles. Algunos de ellos hoy parecen completamente extraños. Por ejemplo, en Europa se podían comer erizos, cisnes, garzas, grullas, pavos, reales, nutrias, castores. El castor era un caso especialmente curioso. Como vivía en el agua, algunos monjes medievales decidieron que podía considerarse un pez. Eso significaba que podía comerse incluso durante los ayunos religiosos. A veces las colas de castor se consideraban un manjar. Se hervían o se asaban y tenían una textura grasa parecida al pescado. Comida que parecía otra cosa. Los cocineros medievales también amaban crear ilusiones. En los grandes banquetes, a veces servían platos que parecían una cosa, pero en realidad eran otra. Existía incluso un tipo de plato conocido como comida ilusoria. Los cocineros podían preparar un pescado que parecía pollo, o un pastel que en su interior escondía pájaros vivos. Cuando el pastel se cortaba, los pájaros salían volando sobre la mesa. Era un entretenimiento para los invitados. Imagina un enorme salón, un banquete real y de repente pájaros volando fuera de un pastel. Para las personas de la época era un espectáculo increíble. La sangre como ingrediente. La sangre animal también se usaba mucho en la cocina. Se añadía a sopas,
salsas y embutidos. Uno de los platos más comunes era la morcilla. Se preparaba con sangre grasa, grano y hierbas. La mezcla se introducía en intestinos de animales y se hervía. Platos similares existen todavía hoy, pero en la Edad Media eran mucho más rústicos, cuando se comía casi cualquier cosa. Durante grandes hambrunas, la situación se volvía aún más extrema. Los registros históricos cuentan que las personas podían comer gatos, perros, ratas, cuervos, plantas silvestres, normalmente consideradas venenosas. A veces la gente atrapaba ratas en las ciudades y las vendía en los mercados. Para muchas familias pobres era una fuente barata de proteína, un postre extraño. Uno de los postres medievales más conocidos se llamaba blancmange. Hoy parece un delicado postre de leche, pero en la Edad Media era muy diferente. Podía contener carne de pollo, arroz, leche, almendras, azúcar. Era una mezcla de carne e ingredientes dulces. Para las personas medievales, esto era completamente normal. Lo dulce y lo salado se combinaban con frecuencia. Métodos de cocina extraños. Algunas recetas medievales hoy parecen casi alquimia. Los cocineros podían hervir carne en vino, miel o incluso leche. También utilizaban ingredientes poco comunes, pétalos de flores especias de tierras lejanas, frutas secas. En las grandes cocinas trabajaban decenas de personas. Un banquete podía incluir decenas de platos. Y todo esto era símbolo de riqueza. Pero incluso los ricos corrían riesgos. Ni siquiera los reyes y nobles estaban completamente protegidos de la comida peligrosa. Algunos platos podían contener plantas tóxicas o carne en mal estado. Las intoxicaciones alimentarias eran muy comunes, pero la gente de la época no entendía las causas. A menudo explicaban las enfermedades como maldiciones o castigos divinos. Lo que esto nos dice sobre la vida medieval. Cuando observamos la comida medieval, no solo vemos recetas extrañas. Vemos todo un mundo. Un mundo donde la gente dependía del clima. Un mundo donde una mala cosecha podía provocar hambre. Un mundo donde la comida era cuestión de supervivencia. Para los campesinos, cada pedazo de pan era valioso. Para los cocineros, cada ingrediente era una oportunidad para alimentar a alguien. Incluso los platos más extraños tenían un objetivo: ayudar a las personas a sobrevivir un día más. Una historia que cambia nuestra visión de la comida. Hoy tenemos supermercados, refrigeradores y una enorme variedad de alimentos. Podemos elegir. Las personas de la Edad Media muchas veces no tenían ese lujo. Comían lo que podían encontrar. A veces era una simple sopa, a veces eran platos extraños o incluso repugnantes. Pero fueron precisamente esos alimentos los que ayudaron a millones de personas a sobrevivir una de las épocas más duras de la historia. Y cuando hoy miramos nuestro plato, vale la pena recordar algo. Para la mayoría de las personas que vivieron hace varios siglos, incluso la comida más simple de hoy parecería un verdadero banquete real.